Esta historia nos la envían Doris y Roberto desde Veracruz, México. En el pequeño pueblo donde crecí había una casa que todos evitaban. Se decía que pertenecía a un anciano llamado Don Guillermo, quien había sido un hombre de bien, pero que tras la muerte de su esposa se volvió un ermitaño y se encerró en su hogar. Cuentan que los últimos días de su vida los pasó hablando con voces que solo él podía oír. Cuando finalmente murió, la casa quedó vacía y olvidada, un lugar donde la oscuridad parecía apoderarse del aire. Un día, Doris y yo decidimos investigar. La curiosidad pudo más que el miedo. Nos armamos de valor y tras recoger algunas cosas en casa, nos dirigimos a la casa de don Guillermo al caer la tarde. La atmósfera era pesada, como si el lugar supiera que estábamos a punto de cruzar su umbral. Al llegar, notamos que la puerta estaba entreabierta. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero, empujado por la valentía de la adolescencia, entramos. La casa estaba cubierta de polvo y telarañas, y el aire olía a humedad. A medida que avanzábamos, los ruidos se hacían más evidentes, murmullos, como si un coro de almas en pena nos estuviera dando la bienvenida. Doris y yo nos miramos, y aunque no dijimos nada, el miedo nos unió. Nos decidimos a explorar, y mientras recorríamos las habitaciones, nos encontramos con un viejo diario en el suelo de la sala. El cuero estaba desgastado, pero todavía podía leerse su título: Voces en la oscuridad. Al abrirlo, encontramos las notas de don Guillermo. Hablaba de voces que lo llamaban, de un pacto que había hecho con un ser oscuro que habitaba en las sombras. A medida que leíamos, la sensación de que alguien nos observaba crecía. Doris comenzó a temblar y me dijo que sentía una presencia. Le respondí que era solo nuestra imaginación, pero no era nuestra imaginación. De repente las luces comenzaron a parpadear, el aire se volvió helado y un grito desgarrador resonó en la casa. Era un sonido que parecía venir de todos lados y de ninguno a la vez. Nos miramos y sin pensarlo salimos corriendo hacia la puerta, pero algo nos detuvo. Delante de nosotros la figura de un hombre apareció en la penumbra. Era don Guillermo, o al menos eso parecía. Su rostro estaba pálido y sus ojos, vacíos y oscuros, brillaban como dos brasas. En sus manos sostenía una vela encendida que apenas iluminaba su entorno. ¿Por qué han venido?, preguntó, su voz resonando como un eco en la sala. No deben estar aquí. Doris, temblando, logró articular unas palabras. Solo queríamos saber. ¿Saber? No deben saber nada, gritó. Su rostro se distorsionó en un rictus de rabia. La vela en su mano se apagó de repente y la oscuridad nos envolvió. Fue como si el tiempo se detuviera. Sentí que algo tiraba de mí hacia atrás. Cuando la oscuridad se disipó un poco, vi que las sombras en las paredes estaban tomando forma. Eran figuras alargadas que parecían moverse, danzando en un ritual macabro. Las voces comenzaron a murmurar, repitiendo nuestro nombre, susurrando cosas que no entendía. «Vámonos, ya», le grité a Doris, pero no podía moverme. Sentía un peso sobre mi pecho, como si las sombras quisieran atraparme. De pronto, la figura de don Guillermo se acercó. «Ustedes han cruzado una línea», dijo con voz grave. «El pacto que hice no se romperá. Ustedes son los siguientes». Sentí que la oscuridad me envolvía y en un último intento de liberarme, cerré los ojos con fuerza. Cuando los abrí, ya no estaba en la casa. Doris y yo estábamos afuera, en la calle, con la luz del día iluminando nuestros rostros. Sin embargo, algo había cambiado. Las voces seguían resonando en mi cabeza, recordándome que había algo que debíamos pagar. Desde aquel día no pudimos dejar de pensar en la casa. A veces cuando anochece, escucho susurros que me llaman, y aunque siempre miro por la ventana, nunca me atrevo a entrar de nuevo. Desde aquella noche vivimos con el miedo de que las sombras vuelvan a reclamar lo que es suyo. Nunca hemos vuelto a hablar de esa noche, pero el eco de aquellas voces se quedó con nosotros, recordándonos que en la oscuridad siempre hay algo más.
Si te gustan las historias que te dejan sin aliento y no te dejan dormir por las noches, suscríbete a mi canal. Cada semana te traeré relatos espeluznantes enviados por gente como tú. ¿Tienes una historia de terror que no te deja en paz? Mándamela a mi correo y podrías escucharla aquí. Ya sabes, aquí donde las sombras siempre están más cerca de lo que crees.